Aceros estructurales, simples al carbono y microaleados. Tipos de aceros. Aceros al carbono. Más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono. Estos aceros contienen diversas cantidades de carbono y menos del 1,65% de manganeso, el 0,6% de silicio y el 0,6% de cobre. Entre los productos fabricados con aceros al carbono figuran máquinas, carrocerías de automóvil, la mayor parte de las estructuras de construcción de acero, cascos de buques y horquillas. Aceros aleados. Estos aceros contienen una proporción determinada de vanadio, molibdeno y otros elementos, además de cantidades mayores de manganeso, silicio y cobre que los aceros al carbono normales. A su vez, estos aceros de aleación se pueden clasificar en estructurales. Son aquellos aceros que se emplean para diversas partes de máquinas, tales como engranajes, ejes y palancas. Además, se utilizan en las estructuras de edificios, construcción de chasis de automóviles, puentes, barcos y semejantes. El contenido de la aleación varía desde un 0,25% a un 6%. Para herramientas, aceros de alta calidad que se emplean en herramientas para cortar y modelar metales y no metales. Por lo tanto, son materiales empleados para cortar y construir herramientas tales como taladros, fresas, terrajas y machos de roscar. Especiales. Los aceros de aleación especiales son los aceros inoxidables y aquellos con un contenido de cromo generalmente superior al 12%. Estos aceros de gran dureza y alta resistencia a las altas temperaturas y a la corrosión se emplean en turbinas de vapor, engranajes, ejes, entre otros. Aceros inoxidables. Los aceros inoxidables contienen cromo, níquel y otros elementos de aleación que los mantienen brillantes y resistentes a la herrumbre y oxidación a pesar de la acción de la humedad o de ácidos y gases corrosivos. Algunos aceros inoxidables son muy duros, otros son muy resistentes y mantienen esa resistencia durante largos periodos a temperaturas extremas. Debido a sus superficies brillantes, en arquitectura se emplean muchas veces con fines decorativos. El acero inoxidable se utiliza para las tuberías y tanques de refinerías de petróleo o plantas químicas, para los fuselajes de los aviones o para cápsulas espaciales. También se usa para fabricar instrumentos y equipos quirúrgicos o para fijar o sustituir huesos rotos, ya que resiste la acción de los fluidos corporales. En cocinas y zonas de preparación de alimentos, los utensilios son a menudo de acero inoxidable, ya que no oscurece los alimentos y puede limpiarse con facilidad. Aceros de baja aleación ultra resistentes. Esta familia es la más reciente de las 4 grandes clases de acero. Los aceros de baja aleación son más baratos que los aceros aleados convencionales ya que contienen cantidades menores de los costosos elementos de aleación. Sin embargo, reciben un tratamiento especial que les da una resistencia mucho mayor que la del acero al carbono. Por ejemplo, los vagones de mercancías fabricados con aceros de baja aleación pueden transportar cargas más grandes porque sus paredes son más delgadas que lo que sería necesario en caso de emplear acero al carbono. Además, como los vagones de acero de baja aleación pesan menos, las cargas pueden ser más pesadas. En la actualidad se construyen muchos edificios con estructuras de aceros de baja aleación. Las vigas pueden ser más delgadas sin disminuir su resistencia, logrando un mayor espacio interior en los edificios. Aceros estructurales. Se define como acero estructural al producto de la aleación de fierro, carbono y pequeñas cantidades de otros elementos tales como silicio, vanadio, molibdeno, fósforo, azufre y oxígeno que le aportan características específicas. Otros elementos aleantes pueden ser níquel, manganeso, cromo, cobalto, cobre, titanio, circonio, plomo, selenio, aluminio, boro y niobio. Características: alta resistencia, homogeneidad, soldabilidad, ductilidad, incombustible, alta resistencia a la corrosión. Es más o menos elástico, pero al aplicarle bastante fuerza se comporta plásticamente. A altas temperaturas, sus propiedades mecánicas se ven gravemente afectadas.
Aceros al carbono. Los requisitos fundamentales que deben cumplir estos aceros son los siguientes: ductilidad y homogeneidad. El contenido relativamente bajo de carbono y el trabajado en caliente dan una buena ductilidad, además de la homogeneidad. La ductilidad de los aceros sirve para una excelente trabajabilidad en operaciones como el corte, doblado, perforado, etc., sin que se originen fisuras u otros defectos. Valor elevado de la relación resistencia mecánica sobre límite de fluencia. Los límites de resistencia varían de 40 a 50 kg fuerza partido por milímetro cuadrado, y los alargamientos están en torno al 20%. Para la mayoría de las aplicaciones estructurales, la cantidad de carbono de estos aceros varía entre 0,15% a un 0,4% con otros elementos en cantidades consideradas normales. Un acero con carbono y manganeso de un 0,2 y un 0,5% respectivamente presenta un límite de fluencia de 25 kg fuerza partido por milímetro cuadrado y una resistencia mecánica de 42 kg fuerza partido por milímetro cuadrado. Un aumento del contenido de carbono eleva estos límites y el aumento de contenido de manganeso actúa de la misma forma pero en menor grado. Soldabilidad. Característica muy importante en este tipo de material de construcción, ya que la soldadura de los elementos y piezas en una estructura es práctica común. Los aceros al carbono comunes satisfacen este requisito, pues deben ser soldados sin alterar su microestructura. Apto para ser cortado por llama sin endurecimiento. También es muy utilizado en construcción, y poco afecta a estos aceros desde el punto de vista de sus alteraciones microestructurales en las proximidades de la zona de corte. La resistencia a la corrosión solo es alcanzada por la adición de pequeñas cantidades de cobre, elemento que adicionado en cantidades muy bajas mejora esta propiedad en 2 veces en relación al mismo acero sin cobre. Aceros al carbono. Los requisitos fundamentales que deben cumplir estos aceros son los siguientes: ductilidad y homogeneidad. El contenido relativamente bajo de carbono y el trabajado en caliente dan una buena ductilidad, además de la homogeneidad. La ductilidad. Aceros microleados. Estos aceros estructurales se caracterizan por tener una alta resistencia mecánica y baja cantidad de elementos aleantes. Sus características se deben a los procesos termomecánicos producidos durante la laminación en caliente. Suelen llevar pequeñas partes de niobio, vanadio o titanio. Los contenidos de fósforo, azufre e inclusiones deben ser bajos. Tiene muy buena soldabilidad, lo que se consigue al igual que los aceros al carbono, limitando la cantidad de carbono del material. Elevada resistencia a la fatiga. En comparación con el acero al carbono simple, podemos decir que tiene menor peso, lo que sirve, por ejemplo, en los automóviles para aumentar el rendimiento en el consumo de combustible sin disminuir la seguridad de este. Principales usos. Los aceros HSLA son especialmente adecuados para la fabricación de componentes estructurales que no requieran aplicaciones severas de conformado, tales como sistemas de almacenaje, construcción, pero sobre todo en la industria de automoción como sustitutos de otros aceros estructurales, con el fin de reducir peso y aumentar la seguridad de los vehículos. Estos aceros no son aptos para ser normalizados. Aceros microleados. Estos aceros estructurales se caracterizan por tener una alta resistencia mecánica y baja cantidad de elementos aleantes. Sus características se deben a los procesos termomecánicos producidos durante la laminación en caliente. Conclusiones. Podemos decir que de un mismo elemento químico base, como lo es el hierro, podemos formar una cantidad enorme de materiales, con distintas propiedades dependiendo estas de la cantidad de otros elementos aleantes que acompañan al base y de los procesos que se le aplican a estos. Un ejemplo de esto es que mientras más se limita la cantidad de carbono que contiene el acero, mayor es su capacidad de soldabilidad. Conocimos los distintos tipos de aceros y específicamente la clasificación de los aceros estructurales, microleados y aceros al carbono. Finalmente, podemos deducir que de estos dos tipos de aceros estructurales, el más resistente es el microleado, ya que tiene mayores valores de esfuerzos de fluencia, de rotura y alargamiento que el otro tipo más simple de acero. También el microleado, para resistir lo mismo, puede ocupar menos espacio. Por lo tanto, se puede decir que el acero microleado o HSLA es mejor que el otro para todo tipo de estructuras, ya sea en automóviles como en construcción.